Hola a todos y bienvenidos una vez más a Cuervos Parlantes. En el día de hoy les voy a hablar sobre un libro que me prestó Carmen y que me encantó. Carmen ya había hablado un poco de él, pero esta ocasión les voy a hablar sobre la historia, sobre los personajes, sobre lo que me gustó, lo que me desagradó y toda una reseña con spoilers sobre la trama. Así que quédense a verlo. Bueno, primero que nada, este es sobre el autor Sándor Márai. Sándor Márai es un escritor y periodista húngaro que ya murió, vivió en 1900 y murió en 1989. Entre sus obras se encuentra precisamente La Mujer Justa. Esta historia se desarrolla a partir de tres diferentes personajes, tiene tres partes y en la primera parte nos va a hablar sobre Marika, en la segunda parte nos va a hablar Peter y en la tercera parte nos va a hablar Judith. ¿De qué trata este libro? Este libro trata de esta historia como cliché que podríamos pensar como de las novelas de la muchacha pobre que se enamora del señor rico y la saca de la pobreza y cómo rompe el matrimonio y cómo ella se queda con los millones. Porque esta historia trata ese tema como tema principal y eje principal. Y a pesar de que ese es el hilo de la trama, cómo la criada enamora al señorito eh, y cómo entra de la pobreza extrema al mundo de los ricos. Realmente esta no es una historia que trate sobre escándalos o sobre grandes pasiones, sino trata sobre la naturaleza humana. Y creo que habla, al principio, bueno, creo que habla mucho sobre el punto de vista de cada personaje y cómo un solo hecho se puede ver transformado en múltiples puntos de vista y cómo cada quien vive su historia con siendo el villano y el protagonista de la misma. Empezamos el libro hablando con Marika. Marika está en un café en Budapest, la historia toda es en Budapest, capital de Hungría, y nos habla de que acaba de entrar. Todos estos libros se escriben y se relatan como si el personaje te los estuviera contando. Entonces se vuelve muy íntima la historia, porque es como en una tarde de un café, cuando empiezas a hablarle de un chisme a alguien, te reencuentras con otra persona y empieza a ponerte al tanto de su vida. Pues ese es el tipo de libros que se narran de esta manera. Es muy cómodo de leer. Empieza y Marika está hablándole a su amiga sobre su ex esposo. Están en una cafetería y su ex esposo entra a comprar unas mandarinas y le dice, ¿ves ese hombre de allá? No, no, el que está junto al mostrador, el que acaba de sacar la cartera de piel. Ese hombre es mi ex esposo. Nos divorciamos porque estaba enamorado de la sirvienta de su casa que sirvió toda su vida y quiero contarte cómo pasó. Y le empieza a contar desde el momento en el que se casa y dice, es que mi esposo siempre fue un burgués. Dice, yo sé que yo soy una mujer rica y de clase y sofisticada y acostumbrada al dinero, pero mi esposo sí que era un hombre de dinero, dice, un hombre con ciertas costumbres, dice, en el punto en el que nos vestíamos como si fuéramos a recibir visitas todo el tiempo, como si nos estuvieran grabando. La forma de convivencia entre nosotros siempre fue cuidada y todo era a base de rituales. Entonces, te empieza a hablar de la forma en la que ellos se comportaban, la forma tan distante que tenía su esposo de él y de que incluso aunque llegaron a tener un hijo y que posteriormente muere, esta, esta desgracia ni siquiera los termina de unir y dice que ella está completamente enamorada de su esposo, Peter, pero cómo no puede alcanzarlo, cómo no puede llegar a él y comprenderlo y cómo a pesar de que ella lo ama muchísimo, no es ella lo que él busca o lo que idealiza. Y aquí se da mucho el idealizar a los personajes, porque ¿de qué nos habla el libro? De, cuando habla de la mujer justa, no piensa de justa de justicia, sino de la persona ideal o correcta
que puede llenar todos nuestros vacíos, nuestras lagunas, nuestros sentimientos y que va a ser nuestro único amor en la vida. Peter tiene un muy buen amigo que se llama Lazar. Lazar es escritor y Peter lo admira por el hecho de que él puede crear arte y expresar sus sentimientos, cosa que Peter nunca ha podido llevar a cabo. Nos cuenta pues Marika que descubre que su esposo sigue enamorado de esta criada que atendía en su casa y que se conoce desde que tenían 15 años y cómo esta relación nunca llegó a más. Y ella interroga a Peter, siendo el único amigo real interroga a Lazar, siendo el único amigo real de Peter. Y Peter y Lazar, no sé por qué los confundo, y Lázaro le dice, oye, ¿sabes qué? No investigues, o sea, Peter está muy cerca de ya olvidarse de Judith y no, o sea, está viviendo súper bien ya contigo, los están superando, ¿para qué remueves el pasado? Quédate ya como estás. La verdad es que la historia entre ellos dos ni es una historia, así que pues ya déjalo en paz. Pero Marika encuentra en la cartera de su esposo un lazo violeta que que le recuerda pues a una mujer y le pregunta a Lázaro, es que si lleva este objeto, mi esposo que es tan seco como un limón y que es tan estoico ante la vida, que lleve algo dentro de su cartera para cargarlo consigo a todas partes, es porque realmente tiene unos sentimientos muy profundos por esta mujer y yo no lo puedo dejar pasar. Entonces le dice, ayúdame a darle un sentido a esto, porque llevo años intentando conquistar a mi esposo y es imposible, o sea, me doy cuenta de que no me ama. O sea, pues sabes que yo no te puedo dar consejo, pero creo que donde deberías comenzar es por su casa. Ve a ver a su mamá. Va a Marika a su casa, abre la puerta y se topa con la sirvienta, con la que la verdad nunca le había prestado atención, y se da cuenta que en el collar, que en el cuello trae un listón eh, violeta, un listón violeta, y que trae un camafeo, y cuando se lo agarra y se lo arranca, al abrirlo, trae dos fotos, y trae las fotos de Peter. Una foto de cuando era joven y otra foto actual y se queda súper impresionada Marika, habla con su suegra y habla con Judith y Judith le dice, nosotros nunca hemos tenido una relación amorosa, él nunca te ha sido infiel, hablamos, tuvimos alguna clase de encuentro, pero nunca un encuentro sexual. Cuando hablo de encuentros me refiero a una plática más allá del trato cortés y normal que pudimos haber tenido dentro de la casa, pero, pero pues yo, cuando él me propuso en cierto momento que me fuera con él a otro país y que viviera como amante, pero no, yo no quería eso. Yo quería ser su esposa y yo quería todo de él y como no me lo quería dar en ese momento, simplemente pues estoy esperando. Y se da cuenta Marika de que Judith habla en serio, que ellos nunca han tenido una relación amorosa así tal cual, pero que pese a todo, Peter no la puede olvidar y Peter vive con el fantasma de esa mujer. Marika enfrenta a Peter y Peter pues, le confiesa lo que pasó y coincide con lo de Judith, pero pasa algo curioso. Judith se va, renuncia y se va, ellos viven en Hungría y Judith se va a Inglaterra y empieza a trabajar de criada en Inglaterra. Y pasan 3 años, 3 largos años de matrimonio en el cual siguen esperando a que Judith regrese hasta que llama a la casa y le avisa a Peter, ya estoy aquí. Y Peter sale de la casa y se va y se encuentra con Judith y ahí le pide el divorcio a Marika. En la siguiente parte, con la parte de Peter nos explica que él siempre vivió en esta vida burguesa en la que jugar tenis, levantarse para tomar Tenían una rutina súper establecida en la cual lo primero que hacían era levantarse, tomar un jugo, después hacer unos ejercicios, ver a un masajista, darse un baño, ir al desayuno, salir a trabajar, leer los periódicos
franceses, ingleses y del país, en húngaro, e irse a trabajar y a hacer sus actividades. Cómo esta rutina era tan específica, tan metódica, tan asfixiante, que él sentía que estaba viviendo un papel y no su propia vida. Y ya cómo conoce a Judith, cómo le impresiona la belleza de Judith, porque Judith es muy bella, a pesar de que también hablamos de su esposa, de Marika, que también era súper bella. Judith le impresiona, y a pesar de que él ya ha tenido otros encuentros con otras mujeres, Judith llena una parte de su alma y de su vida que no puede comprender y que no puede pensar en qué está pasando. Se casa, se aleja de ella, se va a vivir, pero sin embargo no puede olvidar a Judith hasta que su esposa lo confronta. Judith se va, empieza a tener una depresión terrible por los 3 años en los cuales Judith no está, y al regresar, el momento en el que le llaman por teléfono, porque siempre habían estado esperando esa llamada, ese correo, esa visita a la casa. En cuanto Judith le pide que vaya por ella, va, la lleva a otro hotel, porque llegó a un hotel así muy, muy clase baja, y él lo lleva, él se va a vivir a otro hotel, y empiezan a hablar, ya empiezan a comportarse, y se da cuenta de que Judith ya no es esta mujer que él creía, ya no es esta criada, sino que empieza a tener las maneras de una señora en sociedad, y se empieza a conducir de una manera increíble que le impresiona y que no puede creer. Pero se da cuenta de que es que realmente Judith ha estado enseñándose a partir del servicio para ese momento. Judith y Peter se casan, y el momento en el que se casan empiezan a vivir juntos, y empieza a conocer un poco más Judith, empieza a conocer un poquito más Peter realmente de Judith. Empieza a ver que es una gastadora compulsiva, que tiene muy arraigados sus hábitos de pobreza, empieza a notar que le esconde dinero, habla con Lázaro, pero Lázaro se va del país y rompe sus relaciones con la sociedad, porque al final de cuentas lo critican un montón por haberse casado con la criada. Y llega un momento en el que Peter hace una reflexión y dice, es que siento que Judith tiene un hambre de pobreza, un hambre que no se puede saciar, siempre está buscando los mejores platillos, los mejores vestidos, la mejor vivienda, y siempre quiere algo más, algo, lo siguiente, pide algo y no la satisface, y pide otra cosa. Y hasta el momento en el que llega a pedir otra cosa de él. Hay un momento en el que está durmiéndose y ve a Judith, y Judith lo ve con burla y con una sonrisa altanera, y Peter se enoja, y se enoja muchísimo, y dice, es que ella no me ama, o sea, el momento en el que ella sigue sirviéndome, así como me servía antes, así me sirve ahora en la cama, así me sirve ahora cuando le hablo, me sirve ahora cuando le pregunto. Y toda esta idealización que yo tenía de ella, pues no es ella la mujer justa. Pasamos a Judith, a su versión de la historia, y Judith está creo que está en Florencia en un hotel, y está acostada con su amante, y le está describiendo una foto precisamente de Peter, y le está contando, sí, después de que me divorcié, te voy a hablar de mi segundo esposo, de la segunda persona con la que viví. Yo le decía el calvo. Después de que me divorcié de Peter, empiezan la Segunda Guerra Mundial, y empiezan los refugios, los refugiados, dice que se encuentra con esta persona que conocía, y el calvo es Lázaro. Se encuentra con Lázaro, y Lázaro la lleva a vivir con él, y empiezan a tener una convivencia entre ellos, y empieza a contarle cómo vivía en la casa de Lázaro, cómo Lázaro sacaba botellas y le decía, hay que tomar hay que beber, hay que comer aceitunas rellenas de tomates, y cómo la actitud excéntrica de los ricos no la acaba de cuadrar nunca, como siempre siente como de, ¿qué pasa con estas personas? ¿Cuáles son sus prioridades?
qué están pensando realmente, qué es lo que sienten, no lo llega nunca a comprender. Lazar y ella pasan un tiempo, viven juntos, nunca se involucran sexualmente ni emocionalmente, y ella nunca lo comprende por completo, y cuenta cuándo es la última vez que ve a Peter. Cuenta cómo se destruyen los puentes gracias a las bombas, las casas, cómo se vuelve a hacer el siguiente puente a Hungría, cómo reconstruyen uno para que la gente pueda pasar por el río, y cómo se encuentra ahí a Peter y hablan, y Peter se muestra de la misma forma en la que él siempre ha sido, y cómo esa forma a ella no le cuadra. Dice, ¿cómo es que después de la guerra, de los horrores, se sigue comportando igual? Le dice, creo que estamos estorbando, creo que deberíamos hablar en otro lado. Y lleva su maleta y lleva su abrigo y sus mismos trajes que usó toda la vida, los mismos trajes cuadrados que encajaban en cualquier situación, ya sea una boda, un funeral, para los días de invierno, para los días lluviosos, los guantes para montar, los guantes para conducir. Y cómo ella nunca pudo entrar en sincronía con ese mundo burgués al que él pertenecía. Hablan, se despiden, y él se va del país porque la fábrica fue destruida, su casa también, y está ahora sin un solo centavo, y como ella se queda con una maleta de joyas y con ellas viaja a Florencia y le cuenta a este hombre hermoso con el que ahora convive y que ahora es su verdadero amor y con el cual puede verdaderamente expresarse y ser ella. Le cuenta un poco más de Lázaro. Le dice, la última vez que vi a Lázaro fue cuando destruyeron su casa. Dice, como era escritor, todos sus libros estaban acomodados. Tenía incluso una criada que iba y le limpiaba, pero la limpieza que existía en su casa ya era ya era una limpieza que provenía directamente de Lázaro, no de que la persona limpiara. Cómo parecía estar ordenando cuidadosamente todo, porque todo el resto del país estaba en ruinas. Lázaro encuentra su casa destruida, y los libros hechos mojados, arrumbados, llenas de tierra, y cómo no se esfuerza por ninguno de ellos, cómo agarra sus cosas y se va. Dice, en esa época en la cual los bombardeos existían y cómo desvalijaban todas las casas, nadie pensaba nunca en los libros. Y creo que Lázaro también pensaba en eso, que nadie iba a robárselos y que iban a estar ahí y que sin ser leídos y que sin poder representar la situación, lo que él quería escribir de la humanidad y cómo él ya no encontraba sentido en la humanidad, ya tampoco le interesaba poner en palabras lo que él sentía. Y básicamente concluye así el libro. Creo que de lo más impresionante de todo es la forma en la que hablan de que las percepciones que yo tengo o que alguien tiene sobre un mismo hecho no siempre son iguales, y lo vemos en las diferentes engaños y desengaños que tienen Marika, Peter y Judith, cómo intentan comprenderse entre ellos, cómo se idealizan entre ellos, cómo piensan que van a ser la persona ideal para el otro y cómo esto no se cumple. Es muy buen libro, creo que habla muy bien sobre el divorcio, habla muy bien sobre las relaciones maritales y da una profundidad muy grande al ser. Y creo que también desmiente este hecho de que el señorito rico se puede casar con la sirvienta y ser felices y como no pasa nada, pero pues que en realidad sí pasa, porque al final de cuentas era esa clase social, ese hecho de que Peter nunca pudo dejar de ser burgués, lo que Judith no comprendía, porque ella venía de vivir en un hoyo con ratones y enterrarse con su familia para sobrevivir el invierno, y cómo esa pobreza tan dura la hizo no comprenderlo al final. Pero bueno, eso sería todo. Muchas gracias por verme. Nos vemos. Hasta luego.